Amén, mis hermanos. Continuamos en la lectura de la Escritura, del libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, donde quedamos esta mañana. Amén. Y recalcando la importancia de leer, de conocer lo que la Escritura dice, pidiéndole al Padre y confiando en el Padre que por la guianza del Espíritu Santo nos dé entendimiento y conocimiento acerca de lo que es verdad y de lo que no es verdad, en lo que debemos creer y en lo que no debemos creer. Amén. Y recordando que la esperanza en la resurrección de los muertos, la creencia en la resurrección de Jesús el Mesías, nuestro Señor, es como el ancla de la cual tiramos y nos aferramos cada día para caminar en esta fe. ¿Amén? Creyendo de que hay resurrección de muertos, creyendo en la esperanza de que si permanecemos en la fe y guardamos la fe, entonces también alcanzaremos la bendición que recibió Jesús el Mesías de ser levantado de entre los muertos. Amén. Y para ello Saulo va a seguir hablándonos de este proceso de la resurrección y de por qué es que la resurrección tal vez aún no se ha dado. Amén. Y dice aquí: pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Claramente está hablando de los que han muerto. La escritura habla de dormir porque claramente para los que habrán de recibir la vida, pues no están muertos. Amén. La vida, Dios tiene la vida de ellos. Amén. Por lo tanto, están esperando ser levantados, despertados de ese sueño para poder volver a vivir. Por eso la Biblia no habla de muerte en el sentido como que ya todo se acabó, sino que de un tiempo de descanso para que realmente mientras se cumple la voluntad y el plan de Dios. Amén. Y habla de Yeshua el Mesías como primicias de los que duermen. Cuando habla la palabra primicias, algunos hacen referencia a que las primicias no solamente involucra a Yeshua el Mesías, sino que involucra a otras personas, porque está en plural, ¿verdad? Pero en realidad la palabra primicias, Saulo está haciendo recordando, trayendo a la memoria lo que sucedía en la semana de Pesa, en la semana de Pascua, cuando en el primer día de la semana que caía en esa semana de Pesa, de Pascua, se ofrecía la gavilla. Se salía afuera al campo y se cortaba una gavilla de la cebada y se traía al templo, al altar para quemarlo allí en ofrenda como primicia de la cosecha que se iba a recoger, ¿verdad? Y no se traía, algunos dicen no se traía solamente una gavilla, sino que la gavilla componía varias espigas. Y entonces usan eso para querer decir de que no solamente Yeshua fue la primicia, sino que se da a entender que los que resucitaron el día que el Señor murió, ¿recuerdan que dice la Escritura que cuando Él murió los sepulcros se abrieron y algunos que estaban muertos, algunos justos, resucitaron y vinieron a la ciudad para dar testimonio? Entonces muchos se toman de allí para decir que esos que resucitaron también fueron parte de ese manojo, de esa primicia que se presentó. Pero en realidad el único que resucitó y el único que ascendió a los cielos, que fue glorificado, fue el Mesías. Entonces, ¿por qué se habla en primicias? Porque claramente Yeshua no es tomado como singular. Porque ¿qué es Yeshua según la Escritura? ¿Qué representa Él? Es la cabeza. Y es la cabeza de un cuerpo. Y ese cuerpo no es un solo órgano, sino que es multitud de creyentes, de santos que forman ese cuerpo. Por lo tanto, Él representa a todo a todo ese cuerpo, a todo ese grupo de creyentes que habrán de ser redimidos. Por lo tanto, se habla de primicia porque
Él es la cabeza, amén. Él es la cabeza de este cuerpo, y Él claramente representa a esa multitud que ha de ser cosechada, amén. Ahora, claramente por eso es que también hemos enseñado de que Él resucitó un primer día de la semana, amén. No es para establecer un nuevo día de congregación, sino que Él toda su vida fue conforme a la Escritura, a lo que estaba, a las profecías que estaban establecidas, y las fiestas que Dios había comandado al pueblo eran una sombra de lo que había de venir. Y la fiesta de la primicia, donde se quemaba el manojo de cebada, que se cortaba primero antes de recoger la cosecha, y que se quemaba un primer día de la semana, que caía durante esa semana de Pascua, estaba representando la resurrección del Mesías, que habría de resucitar en un primer día de la semana también, amén, como primicia, amén, que habría de presentarse delante de Dios de toda la cosecha. Entonces Él no resucitó un primer día de la semana para establecer algo nuevo, sino que resucitó un primer día de la semana para cumplimiento de lo que ya estaba escrito, que era que en esa fecha se presentaba la primicia que habría de presentarse, que representaba toda la cosecha, amén. Entonces, claramente, Él es la primicia y representa a todos los que habrán de resucitar juntamente con Él, amén. Dice, porque 21, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Claramente estamos hablando de la muerte física, amén. La muerte física vino por causa de ¿quién? Vino por causa de Adán. Recuerde que antiguamente los hombres podían vivir muchos años, 800, 700, 1000 años vivió Matusalén, ¿verdad? Pero todo eso Dios lo acortó por causa de ¿qué? De la maldad de los hombres. Entonces la existencia física se redujo a unos cuantos años, amén. Pero claramente por él recibimos la muerte física. Pero recuerde que hablamos esta mañana de que cuando Dios le dijo a Adán de que moriría, le dijo que muriendo ¿qué? Morirás, anunciándole de que realmente hay dos muertes: la muerte física y la muerte eterna, la muerte espiritual, amén. Pero entre la muerte física y la muerte espiritual hay una esperanza de vida, y fue Yeshua quien vino a traer esa esperanza de que no llegaremos a la segunda muerte, porque la vida nos ha alcanzado, porque Dios nos ha otorgado ¿qué? La vida, y aunque debemos participar igual que Adán de la muerte física, no participaremos de la muerte existencial, de la muerte eterna, amén, porque claramente Yeshua vino para traer vida, y traer vida en abundancia, amén. Entonces, por Adán participamos de la muerte física, pero en Yeshua, por su obediencia, por su resurrección, porque Dios lo glorificó y lo exaltó, por Él entonces también nosotros podemos participar de la resurrección de los muertos y no sufrir la muerte segunda, amén. Luego dice que, pero cada uno en su orden, amén, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, Ahora, esta palabra todos hay que entenderla. Claramente en Adán todos mueren físicamente, pero no todos morirán eternamente. Como en el Mesías también, todos vivirán, pero todos se refiere a aquellos que creen, no a todos los hombres. Amén, hay que entender esa palabra todos, porque claramente si alguien dice que en Adán todos mueren y así también el Mesías todos serán vivificados, quiere decir como que entonces todos son salvos. No, cuando habla de todos, está hablando de aquellos que claramente se identifican con cada uno, amén. Así como en Adán se puede llegar a sufrir las dos muertes, la muerte primera, la muerte física y la muerte eterna, así también en Yeshua se puede disfrutar de la
Se puede sufrir la muerte primera, más no la muerte segunda. Amén. Ahora, ¿quiénes son todos esos todos? Pues todos los que vivan conforme al primer Adán o vivan conforme a Yeshua el Mesías. Amén. Pero cada uno en su orden. El Mesías, que es las primicias, y aquí está muy claro, ¿verdad? ¿Quién es la primicia? Yeshua el Mesías, no un grupo de personas, no los justos que se levantaron el día de la muerte, el día que murió el Señor, que los sepulcros se abrieron y algunos justos fueron resucitados, amén, sino que la primicia es Yeshua el Mesías, que es la cabeza de este cuerpo, amén. Dice que es la primicia, luego los que son del Mesías en su venida, y aquí hay que estar claros, ¿cuándo es que entonces va a haber la resurrección de los muertos? Hasta que el Mesías venga. Y por eso es que aclaramos y enseñamos de que los muertos están en sus sepulcros esperando hasta el día de la resurrección, sea la resurrección del Mesías o sea la resurrección del juicio final. Amén. No hay nadie en el cielo ni hay nadie en el infierno excepto Yeshua el Mesías, que vive y reina a la diestra del Padre. Amén. Luego dice, luego el fin. ¿De qué fin está hablando? Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. ¿Cuál es el fin? Cuando todo lo que está establecido se cumpla. Que es lo último que tiene que cumplirse. Dice, porque es necesario que Él reine. O sea, ¿quién es el que reina? Yeshua el Mesías, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora, ¿quién es el que va a poner a los enemigos de Yeshua bajo sus pies? El Padre. Amén. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque recuerde que hay un solo Dios, el Padre, y hay un solo Señor. Hay una doctrina que los hace iguales, ¿verdad? Pero en la Escritura claramente no son iguales. Amén. Claramente el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Amén. El Padre es Dios y el Hijo es el Señor, el que ha recibido la autoridad y el poder para reinar. Pero que ese reino tiene ¿qué? Un fin. Amén. Ha de culminar en algún momento. Y cuando eso suceda, entonces dice aquí que Él entregará ¿qué? El reino al Padre. Dice, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. O sea, ¿cuándo es que este postrer enemigo va a ser destruido? Cuando venga la resurrección de los muertos. Cuando venga la resurrección de los muertos, entonces ya la muerte no tendrá más poder sobre aquellos que hayan resucitado o que habrán de resucitar. Dice, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Quiere decir que alguien le sometió a alguien algo. Amén. Claramente ya lo sabemos que el Padre le entregó el reino a Yeshua, y le dio toda autoridad, pero que esa autoridad exceptúa ¿a quién? Al Padre. El Padre no está bajo la autoridad del Hijo. Amén. Y dice el 28, y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Entonces, claramente, hablar de otra cosa es hacer otro evangelio. Amén. La doctrina de la Trinidad es otro evangelio. Porque en la Escritura es claro que no hay tres dioses, ni hay tres seres, solo hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Yeshua el Mesías, y cuando todo termine, el mismo Mesías, el mismo Señor, se someterá ¿a quién? Al Padre, para que Dios el Padre sea todo en todos, incluyendo el Mesías. Amén.
Sí, dice, ok. Luego pasa Saulo, después de haber explicado el orden de las cosas, cómo van a ocurrir, cuándo es que van a resucitar los que hayan creído. Está diciendo que la resurrección de los muertos no va a ocurrir hasta que llegue el fin, el cumplimiento de todas las cosas. En el libro de Hechos se nos habla de que hasta que todas las cosas sean, ¿qué? Una palabra allí, restauradas. Amén. Hasta la restauración de todas las cosas. Y la restauración de las cosas incluye la restauración de la vida, de que el hombre ya no muera nunca más. Amén. Y luego él, para hablar de la resurrección, para dar testimonio de la resurrección, él cita una costumbre que había en aquella época, y dice, si no es así, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, ¿por qué pues son bautizados por ellos? Entonces la pregunta es, algunos tratan de explicar esto, pero en realidad no hay una explicación que pueda decirse que es la verdadera en cuanto a qué se refería con esta costumbre. Pero lo que sí está claro es que lo que él está citando es el hecho de que si la resurrección, o sea, está comparando la incredulidad de los que no creen en la resurrección con aquellos que sí creen y que tienen tanta creencia en eso que hasta se bautizan por los muertos. Amén. El punto es, dice, si no hay resurrección, entonces ¿para qué bautizarse por los muertos? ¿Con qué esperanza se hace? Amén. Pero no es que está probando de que eso esté bien o esté mal, simplemente está citando eso para demostrarle a los que no creen en la resurrección de que entonces ¿por qué estos hacen eso? ¿Por qué ponen su confianza en bautizarse por los muertos si no hay resurrección de muertos? Amén. Luego dice, ¿y por qué nosotros estamos en peligro a toda hora? Diciendo, o sea, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué arriesgamos la vida en todo tiempo si no hay resurrección? O sea, ¿para qué tantas penalidades, tantos sufrimientos si no hay resurrección de muertos? Amén. Dice, por la gloria que tengo de vosotros en Jesús el Mesías, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección de muertos, entonces lo mejor es que disfrute su vida. Si no cree en la resurrección de los muertos, dedíquese a comer y a vestir y a darle gusto a la carne, porque no hay más nada. Pero si usted cree que hay resurrección de muertos, que hay un juicio y que hay una muerte segunda, entonces procuremos la vida, procuremos la resurrección y que cada quien haga como quiera. Amén. Por eso es que hay que leer la Escritura, hay que afirmarse en la revelación de Dios y en la esperanza de Dios y en el testimonio que Dios da a través de la Escritura, para que nadie nos arranque de allí, porque dice la Escritura que nadie podrá arrancarnos de la mano de nuestro Dios, mientras nosotros ¿qué? Creamos y perseveramos en la fe. No es creer en Dios, es creer en sus promesas, es creer en su palabra, es creer en lo que Él ha dicho y ha establecido y ha dado testimonio. Amén. Porque cualquiera puede creer en Dios, como dice la Escritura. Amén. Aún los demonios creen y tiemblan, pero no pasa de ahí. Amén. Dice, no os dejéis engañar. Y claramente está hablando Saulo aquí a los que creen, a los que aún perseveran en la fe. Dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mi hermano, y aquí sí toca decir lo que, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Si te juntas con gente incrédula, si te juntas con gente que no cree, van a corromperte, van a corromper tu fe. Amén. Si te juntas con gente que ha establecido su propia justicia, que creen que se van a salvar porque Dios no puede condenar a nadie, porque Dios es bueno y porque Dios no va a mandar a nadie al infierno y que lo que importa son las buenas obras, pues si te juntas vas a terminar creyendo eso y te vas a apartar de la fe. Amén. Hay un solo camino y una sola
salvación, y es creer y vivir como Yeshua el Mesías, obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Dice, volved justamente a la sensatez. O sea, ¿qué está queriendo decir Saulo? A los que estaban desvariando, oiga, enderezcan otra vez dejen de ser locos. Amén. Dejen de ser insensatos y piensen correctamente. Volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. Está hablando de aquellos que se estaban dejando, ¿qué? Contaminar, se estaban dejando seducir por esa enseñanza de que no había resurrección de muertos, así como hoy muchos se dejan engañar de que hay purgatorio y de que hay infierno, y que entonces si le rezamos unas cuantas misas van a salir de allí, o que si van a reencarnar en una cucaracha o en un venado, lo que sea, y así van a tener la oportunidad de ser mejores en otra vida. Cada quien lo que quiera creer, amén, pero al final lo que queda es lo que Dios ha establecido, amén. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de el Dios creador de los cielos y la tierra. Porque hay, como dice la Escritura, hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Y la respuesta es, insensatos, lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Amén. Si usted pone a mirar las semillas, todo el tipo de semillas que hay, de frutas, de cereales, de todo, todas las semillas son diferentes, ¿verdad? En forma, en tamaño, son diferentes. La semilla de mango es muy diferente a la semilla de la guanábana o de cualquier otro fruto. Pero la semilla no es el árbol, amén, sino que a partir de la semilla se da lugar para que el cuerpo se desarrolle, amén. Asimismo, lo que se siembra, este cuerpo que se nos ha dado, no es el que va a resucitar, amén. Lo que se está sembrando es la semilla. ¿Y la semilla cuál es? La palabra que se nos dio, la esperanza de vida que llevamos. Y a partir de ella entonces es que recibimos un nuevo cuerpo. Amén. Luego dice, y aquí va a dar otra explicación, no toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestias, otra carne de aves y otra de peces. Si usted se ha fijado, a unas carnes las llaman rojas y a otras blancas, ¿verdad? ¿Y por qué son rojas y blancas? Porque según la especie de los animales, pues la carne tiene una contextura diferente y una composición diferente, ¿verdad? Y aún la de los peces es diferente. Ahora, si Dios pudo crear la carne blanca para las aves, ¿y por qué la carne de las aves es blanca, igual que la de los peces? Porque ¿de dónde vinieron las aves? Del agua, igual que los peces, aunque en composición es un poquito diferente, ¿verdad? Y la de las bestias es roja, porque vino ¿de dónde? ¿De dónde vinieron las bestias y los animales cuadrúpedos? De la tierra. Y por eso la composición de la carne es diferente. Ahora, si Dios pudo crear diferentes tipos de carnes, ¿no puede crear diferentes tipos de cuerpos? Amén. ¿Y este cuerpo de dónde vino? De la tierra, del Adamat. Por eso nos somos llamados Adán, porque venimos de la Adamat, que significa el soil, el suelo. Amén. Luego dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Recuerde que la composición de los ángeles, de los malajim, es muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Ellos pueden aparecer y pueden desaparecer, no tienen ningún problema con lo material porque pueden traspasar lo material, mientras que nosotros no podemos, lo material es material, amén, y tenemos que hacer puertas y ventanas para poder movernos porque si no nos quedamos encerrados.
Entonces, claramente, la misma creación nos enseña de que no hay problema con que Dios pueda crearnos un nuevo cuerpo. Amén. Si pudo crear toda la variedad de cosas que ha creado, ¿por qué no puede crear algo nuevo para nosotros? Amén. Luego dice, una es la gloria del sol y otra, ahí hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una en verdad la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Amén. Y si no, mire usted cuántos soles hay. Nomás en esta Vía Láctea, cuántos estrellas hay. Amén. Así también la resurrección de los muertos, dice Saulo. Se siembra en corrupción, resucita ¿qué? En incorrupción. Este cuerpo, ¿por qué se llama corrupción? Porque este cuerpo se corrompe, se desgasta, se envejece y se pudre a tal grado de que se hace, como le dijo Dios a Adán, de la Adamá fuiste tomado y a la Adamá has de volver. Amén. Porque polvo eres y al polvo ¿qué? Has de volver. Así que, pero el cuerpo que va a resucitar no es corruptible. El cuerpo que Dios nos dará no va a sufrir de envejecimiento, ni de enfermedades, ni nada de estas cosas que hoy en día padecemos en este cuerpo, porque ya no hay más muerte. Amén. Así que los que sufren de ver cómo el cuerpo se les arruga y buscan la manera de cómo estirarlo, pues no se preocupen, porque el cuerpo que Dios les va a dar ahora no tiene ese problema. Ya no van a haber cirugías plásticas allá, tratando de estirarnos un poquito las arrugas y todo esto, amén. Porque ya no hay más envejecimiento. O sea que todo esto que ocurre en esta tierra, todas estas preocupaciones y afanes de la gente de querer alargar un poquito la vida, cuando Dios nos está ofreciendo la vida eterna, amén. Pero desechamos lo que Dios nos da por querer ganar unos cuantos días o añitos aquí en esta tierra, amén. Dice, se siembra en humillación, resucita en gloria. En humillación, ¿por qué? Porque claramente este cuerpo se desgasta, se acaba, amén. ¿Dónde voy? Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal. Está hablando de cuerpo animal por cuanto pertenece a la tierra, ¿verdad? Resucita cuerpo espiritual. Quiere decir que un cuerpo en que no tiene estas implicaciones de estar sometido a la materia y cosas así. Amén. Sí, hay cuerpo animal, hay también espiritual. Y hoy en día lo vemos, ¿verdad? Un cuerpo es el cuerpo de los terrenales, otro cuerpo es el cuerpo de los celestiales. Amén. Por eso los ángeles pueden ir y venir y nadie los ve. Pueden estar aquí y no los vemos. Amén. Porque sus cuerpos tienen diferente composición. Amén. Dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un ser viviente. O sea, por Adán recibimos ¿qué? La existencia, la vida. Amén. La existencia terrenal, la existencia física. Amén. Dice, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Quiere decir que por Adán se nos concede esta vida, este cuerpo, que es temporal, que no es permanente, amén, que se desgasta, que se envejece, pero por Yeshua recibimos entonces un cuerpo espiritual que realmente es el que va a perdurar por la eternidad, amén. Ahora, interesante que dice que el primer hombre Adán fue hecho un ser viviente y el postrer Adán un espíritu vivificante. O sea, cuando Dios creó a Adán, lo hizo para darnos la existencia. Recuerde que Adán no existía. Amén. Dios creó la tierra y le dio forma y todo esto, y luego toma el polvo de la tierra y forma una figura, y luego le sopla aliento de vida, y esa forma vino a ser un ser viviente. Vino a existir, vino a la existencia.
Amén. Y ese fue el plan de Dios con Adán. Pero antes de Adán, el plan de Dios tenía otra proyección. Porque había otro Adán que fue hecho un espíritu vivificante. Quiere decir que a través de Yeshua recibimos la existencia espiritual, la vida espiritual, la vida eterna, la vida celestial. Amén. Y eso fue programado desde antes de que el mundo existiera. Antes de que Adán existiera, ya el Mesías había sido destinado para concedernos la vida. Amén. El Mesías fue destinado para que el hombre viviera. No para que el hombre muriera, sino para que el hombre viva. Pero antes de que se manifestara la vida, tenía que manifestarse ¿qué? Lo físico. Tendríamos que venir a la existencia. Primero tenemos que venir a la existencia y luego entonces sí vendría lo primero, que es postrero. Amén. Ahora, ¿por qué se habla de postrero cuando Yeshua fue destinado antes de la fundación del mundo? Quiere decir que es antes. Pero es postrero ¿qué? En la revelación física, en la revelación terrenal, Él se manifiesta postreramente, cuando ya hemos existido, cuando ya el hombre existe, cuando ya el hombre ha pecado y está condenándose, está caminándose hacia la muerte. Entonces viene para dar ¿qué? Para darnos la vida, porque para eso Él fue destinado. Y en Él, fíjese bien, que todo lo que Dios ha hecho e hizo, dice la Escritura, fue por Él, en Él y para Él. ¿Qué quiere decir? Que todo fue pensando en ¿quién? En el Mesías. Amén. Dios, ¿de dónde tomó la imagen Dios? De todo lo que había ser. Pues del Mesías que ya había destinado para que en Él toda esta creación pudiera ser, o parte de esta creación pudiera ser salva, o la creación que realmente estaba viendo, porque Dios lo ve todo, ¿verdad? Así que lo que Dios veía que era la creación que habría de ser redimida, esa nueva creación que recibiría vida en Yeshua el Mesías. Y cuando hablamos de esto del primero y del postrero, claramente hay que aclarar de que no hay un segundo o no hay un tercero, porque ¿cuál es la enseñanza del Islam? Que ellos creen en Yeshua, ¿verdad? Como un profeta, pero cree que en Adán, en Mahoma, Dios mandó una nueva enseñanza. Pero la Escritura dice, Él es el postrero, o sea, no hay nadie más. Yeshua no es el segundo, sino que Él es el fin de todo. Amén. Así que todo lo que sucedió con el Islam simplemente fue algo que los hombres se inventaron. Amén. Y formaron e hicieron. Y por eso entonces ahora tenemos otra religión, porque recuerden, lo que no es conforme al evangelio que se enseñó, entonces es otro evangelio. El Islam es otro evangelio, es otro mensaje, es otra enseñanza, que no tiene nada que ver con el mensaje de Yeshua el Mesías. Igualmente el judaísmo es otro evangelio, es otro mensaje, otra enseñanza. El budismo es otro mensaje, es otra enseñanza. Cualquier religión, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que no es conforme a lo que está establecido y lo revelado por Dios a través de Jesús el Mesías y de los discípulos, es otro evangelio. Amén. No hay otra forma de verlo, sino que cada cosa en su lugar. Amén. Luego dice que pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. Claramente, aunque Yeshua es antes de la fundación del mundo, o el Mesías, perdón, no Yeshua, aunque el Mesías es antes de la fundación del mundo, y porque hay que aclarar de que no Yeshua y el Mesías, porque el Mesías es el título, Yeshua es la persona, ¿entienden?
Hay una diferencia entre el título y la persona. El título, que es el Mesías, eso es desde antes de la fundación del mundo. Yeshua viene a existir es cuando es engendrado en María, en Miriam, para que venga a ser un ¿qué? Un hombre, un ser humano. Y entonces él, pues, esa es la encarnación del Mesías. Amén. El Mesías se hace carne. Luego dice que el primer hombre ha sacado de la tierra, es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Claramente Yeshua, aunque fue formado en un ser humano, claramente su origen es celestial. Amén. Mientras que Adán su origen es de la tierra y se le dio aliento de vida. Yeshua no recibió el aliento de vida, sino que él es una emanación ¿de quién? De Dios el Padre. ¿Y cuál es esa emanación según la Escritura? Para tenerla clara. ¿Qué era el Mesías? ¿De dónde vino el Mesías? El Dabar, la palabra. ¿Y qué es el Dabar? ¿Qué es la palabra? Pues es la expresión de Dios que tiene que tenía autoridad y tenía poder, porque cuando Dios dijo hágase la luz, ¿qué sucedió? ¿Qué usó Dios para crear la luz? El Dabar. ¿Qué usó Dios para crear los cielos y la tierra y ordenar todas las cosas? El Dabar. Pues ese Dabar, que es esa expresión de Dios, esa emanación de Dios, fue lo que se formó como hombre. Amén. Ahora, claramente, eso es otro tema. Amén. Pero para entender que no fue, el Mesías no tuvo el mismo origen que tuvo ¿quién? El primer Adán. Que el primer Adán fue tomado ¿de dónde? De la tierra, y aunque recibió aliento de vida, no era una expresión de Dios, una manifestación de Dios. Amén. Luego dice que como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. O sea que cada quien va a recibir conforme a quien imite. Amén. Si imitamos a Adán, pues terminaremos como Adán. Si imitamos a Yeshua el Mesías, terminaremos como ¿qué? Como Yeshua el Mesías. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Quiere decir, así como hemos recibido este cuerpo, que fue el cuerpo que recibió el primer Adán, así también recibiremos el mismo cuerpo que hoy en día tiene Yeshua el Mesías, y que pues realmente no sabemos cómo es realmente. Amén. Pero que cuando Él se manifieste, sabremos cómo es realmente. Y seremos como Él, dice Juan. Amén. Dice, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en esto, claramente, aquí termina un poco el problema de lo que es la idea de la reencarnación. Porque si esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de los cielos o el reino de Dios, la reencarnación, ¿qué es? Según la doctrina de la reencarnación, es la habitación terrenal de un cuerpo y otro cuerpo y otro cuerpo, pero entonces nunca vas a poder tener un cuerpo celestial. Amén. Porque siempre vas a estar sometido ¿a qué? A un cuerpo terrenal, según la doctrina, ¿verdad? Porque siempre necesitas un cuerpo terrenal, sea de un animal o una persona. Entonces realmente aquí nos está diciendo de que nada terrenal heredará el reino de los cielos. Por eso Dios tendrá que dar un nuevo un cuerpo, y allí termina con toda esta creencia de la reencarnación, porque la reencarnación no tiene como darte un cuerpo celestial, porque eso lo da es ¿quién? Lo da es Dios. Amén. Y no hay forma de que uno pueda purificar este cuerpo de tal forma que se haga ahora celestial, que se haga eterno. Amén. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y una vez más, cuando habla de dormiremos, quiere decir que los que han muerto en la fe están ¿qué?
están descansando, están durmiendo. Amén. Pero no todos, no todos morirán, porque cuando se manifieste el Mesías, habrá creyentes, habrá gente que está viviendo la fe. Y esos que están viviendo la fe, claramente, no van a morir, sino que van a sufrir ¿qué? Una transformación, sino que sus cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Mi hermano, y no hay otra forma de alcanzar la inmortalidad si no es a través de lo que Dios ofrece a través de Yeshua Mesías, a través del mensaje del Evangelio. Amén. No hay otra manera, no hay otro camino, dice la Escritura. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay reencarnación, no hay ningún tipo de esperanza para aquellos que crean que pueden redimir este cuerpo, de hacerlo mortal, hacerlo inmortal. Porque el único que da la inmortalidad es Dios. Amén. Así que si lo que buscan es la perfección, lo que buscan es la purificación, pues deberían recurrir a Dios y a creer en Jesús el Mesías, que es por medio de quien realmente recibimos la purificación de nuestros cuerpos, la salvación de nuestros cuerpos, la santificación, la renovación y transformación de nuestras vidas. Amén. 53. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha dicho, que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está la muerte? Y esto aquí Saulo toma unas profecías que hay y los hace como un cántico. Amén. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Amén. Y aquí explica cuál es el aguijón de la muerte. Pues el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Y el poder del pecado, la ley. Porque por la ley viene, por la ley viene ¿qué? El conocimiento del pecado, y por el pecado ¿qué? La muerte. Fíjese bien la cadena que hay. Amén. Por eso es que Saulo no predicaban la ley, sino predicaban era ¿qué? El mensaje de la redención, el mensaje de la salvación, porque la ley nos dice lo que es pecado, pero no da el poder para no cometerlo, para no hacerlo, para vivir santos no podemos, mientras que en Yeshua recibimos el poder para vivir ¿qué? En santidad y poder apartarnos de todo lo que es pecado y todo lo que es maldad. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí viene una reflexión, mis hermanos. Si realmente creemos en Dios, creemos en el Evangelio, creemos en la muerte y resurrección del Mesías, creemos en la redención de Yeshua el Mesías, ¿cómo vamos a poner nuestra esperanza en otra cosa? Amén. Tristemente, la mayoría de las personas practican una religión o una creencia basada no en el conocimiento de la Escritura, sino en una tradición, en una religión, en algo que ha sido enseñado por los hombres y por los cuales claramente los desvían. Esta mañana preguntamos: ¿cuál es el interés de negarle a las personas que conozcan la Escritura? Pues no es otra que llevarlos a la muerte. Porque la única forma de poder engañar a una persona es ¿qué? Es negarle la luz, es negarle la revelación. ¿Cómo se hace para que alguien caiga en un hoyo o en un hoyo? Pues enceguéselo y va a caer en ese hoyo, porque no va a poder mirar. Y eso es lo que hacen todos aquellos que le niegan al pueblo, que le niegan a la gente el estudiar la Escritura, el conocer la Escritura, porque es aquí donde se nos revela la verdad. Y no hay otro evangelio más que este. Amén. Ahora, si la gente está buscando espiritualidad en otras cosas, pero ponen su confianza en cosas que ni siquiera conocen, cuando ni siquiera se han detenido a leer la Escritura para saber qué es lo que la Escritura dice.
Amén. Y ponen su confianza en todo lo que otros dicen porque tenemos los títulos. Amén. Y la gente se guía más por los títulos que por la fe, que por lo que Dios manda. Amén. Así que, mis hermanos, a los que creen y han puesto su fe en Dios y en el Evangelio, en la esperanza de la resurrección, es así. Amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor. Así que esto no es retroceder, no es de estar mirando a los lados, sino de poner la mirada en aquel que vive y reina a la diestra de Dios, a buscar, conocer y entender cada día más qué es lo que Dios nos manda y nos pide y también nos ofrece, para que así cada día seamos más fortalecidos y edificados en el poder del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar allí. Allí terminamos el capítulo 15. Amén. Y le damos gracias a Dios porque claramente esto es lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Sí, man.